Queridos amigos, aquí estamos nuevamente y esta vez con una receta de un postre internacional. Normalmente este es el que más se pide en los restaurantes. Yo estoy segura que cuando ustedes van y ven la carta, ven el menú y dicen, este es el que yo quiero, porque eso es lo que me pasa a mí. Yo pido justamente este porque es súper delicioso. Ya están viendo ahora mismo detrás de mí de qué postre se trata. Coulant o volcán de chocolate, es súper delicioso. Después más adelante vamos a hablar sobre el origen de la receta. Y además les quiero enseñar el paso a paso cómo es que lo preparo. Y ahora, adelante video. Mis amores, como siempre les digo, los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video. Además, al final del mismo va a aparecer la lista completa con todos ellos. Solamente tienen que hacer pausa y tomar nota. Y ahora vamos a comenzar con el primer paso. Los moldes que voy a usar son estos de cerámica aptos para horno. También puedo usar moldes de aluminio o silicona. Lo primero que voy a hacer es ponerle mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos, como les decía, mantequillando todo el molde. Estoy usando esta brochita para que me quede bien parejo. Le voy a poner papel de horno que ya lo corté previamente y le voy a poner también. Todo esto que estoy haciendo es para asegurarnos a la hora de desmoldar nuestro dulce que sea más fácil, que no se nos vaya a pegar. Y lo que sigue es que con cacao en polvo le voy a espolvorear por encima y lo voy a golpear para que se vaya pegando de esta forma por todos los lados. Y lo pueden hacer también con harina, pero va a quedar mucho mejor si lo hacen con cacao. Y ahora le voy a retirar el exceso. Este proceso lo voy a ir haciendo con todos los moldes que voy a usar. ¿Ven cómo queda? Ya tengo todos los moldes listos con la mantequilla y el cacao en polvo. Los voy a llevar ahora para el refrigerador y los voy a mantener ahí en frío hasta el momento en que los necesite para ponerle toda la mezcla dentro para hacer nuestro dulce. Seguimos con el segundo paso. Para ello tengo yo este recipiente profundo y vamos entonces a derretir la mantequilla y el chocolate negro. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Esta mantequilla es sin sal y yo la he troceado en cubitos pequeños para facilitar este proceso. Y ahora la voy a poner aquí en el recipiente. Y ahora vamos a agregar también el chocolate negro. Lo vamos a llevar al microwave o microondas para derretir la mantequilla con el chocolate y esto va a ser por unos intervalos de 15 segundos. También se puede hacer en el fogón al baño María, pero me parece que esta es la forma más fácil. Después yo les voy a mostrar cuando esté listo, que esté bien disuelto. Ya lo he llevado 3 veces al microwave y aún no está listo y ahora lo voy a volver a llevar. Ya lo retiré del microwave, déjenme chequear a ver si está disuelta. Sí, ya está totalmente disuelta. Fueron un total de 4 veces que lo llevé. Ahora lo voy a reservar para que enfríe un poco y voy a seguir con el siguiente paso. Para este paso, en este recipiente, vamos a batir los huevos. Aquí tengo mi batidora eléctrica de mano y tiene el accesorio de globo y voy a batir con ella nuestros huevos. Vamos a ir poco a poco aumentando la velocidad. Estoy bajando la velocidad porque le voy a comenzar a agregar el azúcar. Vuelvo a aumentar y ahora voy a estar batiendo por alrededor de 1 minuto. Ellos tienen que cambiar de color y los huevos tienen que espumar un poco. Voy a bajar nuevamente la velocidad porque le voy a agregar ahora el extracto de vainilla. Y voy a volver a subir un poco y lo voy a batir muy poco nada más para que se integre.
Detuve la máquina porque quería mostrarle la apariencia. Tiene que estar así con un color más pálido y espumoso. El siguiente paso va a ser agregar la harina. Pero para ello nos vamos a ayudar de un colador porque la vamos a tamizar. Así nos va a quedar más finita y no nos va a hacer grumo. Y ahora con la misma batidora pero sin encender aún, vamos a mezclar. ¿Por qué no la enciendo? Para que no nos vaya a saltar la harina. Y ahora sí, ya la voy a encender. Bien, voy a detener ya. Esta parte tiene que ser bien poquito, no puede ser mucho. Y ahora vamos para el siguiente ingrediente, que es nuestro chocolate. Empezamos adicionando el chocolate en forma de hilo poco a poco, incorporándolo a la mezcla. No lo hagan de golpe, así se va a integrar mucho mejor. Y por último le voy a agregar la pizca de sal para potenciar el sabor del chocolate. Voy a apagar y miren cómo está la mezcla. Ahora lo que me queda es rellenar nuestros moldes. Ya yo saqué nuestros moldes de refrigerador y ahora los vamos a rellenar, y para eso tengo aquí una cuchara, una bolera que usamos normalmente para servir el helado. Me voy a ayudar con ella para tratar de poner las cantidades más o menos parecidas. Voy a quitar este recipiente de aquí, ya no me hace falta. Y ahora con una cuchara voy a tratar de aplanar todo para que me queden lo más parecido posible. Ya los tengo aplanados, los voy a cubrir con un nylon. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Ya los tengo cubiertos con el nylon, los voy a llevar ahora para el congelador como mínimo 2 horas. Volcán de chocolate, un dulce que cuando nosotros vamos a los restaurantes y vemos que está en el menú de los postres, lo pedimos enseguida porque es muy rico, muy delicioso. Esa impresión de ver cómo sale el chocolate como si fuera la lava de un volcán, impresiona. Y bueno, ella lo está haciendo hoy para que ustedes aprendan a hacerlo. Pero antes, ella quería decirles algo. Así es. Que si les está gustando cómo es que estamos preparando este postre súper delicioso para ustedes, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. El botoncito de suscribirse que aquí está en la esquina, usted lo toca y nos va a ayudar muchísimo a llegar a una meta que hemos planificado, que es llegar a 1 millón de amigos, a 1 millón de suscriptores. Pero ustedes son los únicos que nos pueden ayudar con esta meta, porque son los únicos, no hay otros. Y entonces esperamos que usted nos ayude y se suscriba. Aquí es gratis, no le va a costar nada, es gratis, muy fácil, contentísimo. ¿Qué te crees de esa meta? No, imagínate, el meta soñada, la que estamos esperando ahí ansiosamente. Ok, ¿no queda más que algo? No, que no se vayan a mover de ahí, que esperen un momentico, que esto es rapidito, rapidito. Continuamos con la receta. Ya han pasado más de 2 horas y saqué 2 moldes del congelador. Los demás los dejé guardados para hacerlo posteriormente. Le voy a retirar el nylon y los voy a dejar reposando unos 10 minutos para que tomen temperatura ambiente. Mientras tanto voy a precalentar el horno, lo voy a encender a una temperatura de 400 grados Fahrenheit, que viene a ser un aproximado de 200 grados centígrados. Y ahora a esperar. Ya pasó el tiempo, voy a hornear nuestros volcanes de chocolate por 20 minutos. Ya nuestros volcanes de chocolate están horneados. Los he puesto sobre esta rejilla. Los vamos a dejar como unos 15 minutos a que reposen, a que pierdan un poco de calor antes de desmoldarlos. Ya pasaron los 15 minutos, llegó el momento de desmoldar. Voy a ponerlo para el lado y vamos a tomar uno con un cuchillito fino. Lo vamos entonces a pasar por alrededor para ayudar a que despegue mucho mejor. Fíjense que el centro parece como si va hacia abajo.
Me imagino que eso va a estar muy bien. Ahora vamos a ponerle un plato encima para desmoldar. Volteamos. Vamos a mover un poquito. Le retiro el papel que le había puesto en la base. Y ahora, totalmente opcional, le voy a espolvorear por encima un poco de azúcar glass. Así va a quedar más bonito y también le va a dar extras de dulzor. Llegó el momento de la verdad. Vamos a cortar para ver qué tal quedó en el interior. Uy, miren esto, ¿cómo está? Miren qué suavecito se ve ese chocolate. Mira, 10 de 10. Quería hablarles cómo todo esto, lo que es el borde del dulce, está durito, es un bizcochito normal, pero como el interior está así súper suave, derretido, y por eso justamente es que se llama volcán de chocolate, porque es como si fuera la lava. Y bien, ya llegó el momento de hacer el trabajo difícil. Este va a ser el mío, lo voy a poner para acá y voy a esperar a que mi esposo llegue para que me ayude. El volcán de chocolate tiene dos historias de su surgimiento. La primera es que surgió en Francia. Un chef francés fue con su familia a esquiar y cuando estaba allí, el frío se intensificó y regresaron a la cabaña donde ellos estaban y allí, para calentarse, prepararon chocolate caliente. Pero además, en ese momento, a él le viene una idea y dice, voy a crear un postre de chocolate. El volcán de chocolate no surgió en ese momento, se demoró 2 años en crearlo. Hay otra versión o otra historia de que aquí en Estados Unidos, un chef también fue a hacer un bizcocho de chocolate, cuando lo puso en el horno y los trajo, no le salió como él esperaba. Quiere decir que el bizcocho le salió durito por fuera, pero derretido por dentro. Pero cuando lo probó, riquísimo. Y tiene un mérito. ¿Y cuál es el mérito de él? El mérito de este chef fue justamente hacer muy popular este postre en todos los Estados Unidos. Exactamente. Todo el mundo lo pide. Bueno, el que le gusta el chocolate lo pide porque esto es de los más codiciados. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora los quiero invitar a que vean los ingredientes que usamos en esta receta y que tomen nota de ello. Y bueno, y cuando regresen, vamos a hacer el trabajo difícil de probar la delicia que ella acaba de hacer aquí en la cocina de Tori. Mientras ustedes estaban viendo los ingredientes, mi esposa le puso una bolita de helado de vainilla. Ella lo puso aquí arriba, aquí en el medio lo puso al lado. Este helado de vainilla es un helado casero. Nosotros tenemos en el canal 2 helados. Un helado de mango y un helado de café. De café, 2 recetas, sí. Y este no lo tenemos, el video no lo tenemos, pero si ustedes quieren que ella les enseñe cómo hacer un helado de vainilla, lo ponen en los comentarios y ella con gusto lo hace. Bueno, vamos ahora... No, y quería rapidito decir que el sirope de chocolate que tiene arriba también es hecho en casa. Exactamente. Vamos a la hora de la verdad, a probar esta delicia de volcán de chocolate. Vamos a ver... ¡Oh! Ay, mi madre. ¿Cómo se abre? Vamos a probarlo. Ay, qué rico. Delicioso. Como dice mi amiga Abri, ¡yummy! Yumi, ¿no? Sí, ella dice ¡yummy! Ay, qué cosa Claro, más con un buena. poquito de helado de vainilla. ¿Sí? El helado de vainilla está delicioso también. Riquísimo. Pero este volcán, que es la estrella de hoy, en la estrella del canal, ¿cómo tú crees que está? Otro nivel. Realmente otro nivel. Normalmente esta es la forma, se presenta en los restaurantes con el helado de vainilla por el contraste de temperaturas y de sabor, pero hay otra forma también muy popular que es acompañarlo de fresa, de fruta o nata montada. Delicioso, se le hace la boca a ustedes, ¿eh? Estoy seguro que sí. Los invitamos a que hagan la receta en su casa, que la hagan, porque está, miren, parecía difícil. Cuando usted iba al restaurante parecía difícil, ¿no? Miren, es muy fácil hacerla. Y no se te olvida nada. ¿No se te olvida nada? No se me olvida. ¿No? Y como, disculpe,
Este postre está dedicado porque ya próximamente viene el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Y para celebrarlo, tengo aquí un vinito, es un vino tinto portugués. No le estoy dando propaganda, ellos no me están pagando nada por mostrarlo, simplemente que me gusta el vino. Y vamos a abrirlo aquí ahora. Y vamos a tomar un poquito. Voy a servirle a ella. Y está para ti. Y vamos a celebrar el Día del Amor, el Día de la Amistad por ustedes, por nosotros. Vamos a celebrar la cocina de Tori. Salud. Salud. Muy bueno el vino. Está muy bueno el vino. Excelente. Muy bueno. Y vamos a seguir comiendo, ¿no? Lo que queda de este pastel. Nos despedimos por ahora. No. No. Ah, todavía que queda. Ah, se me olvidaba. Ah, las redes sociales. Sí, se me olvidaba invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Porque en ella nosotros ponemos fotos, ponemos también pequeños videos que ustedes los pueden ver, podemos seguir escribiéndonos a través de las redes, síguenos sugiriendo recetas que quieren que hagamos en otros videos y compartiéndolo con su gente, compartiendo con todo el mundo. Ahora sí, ahora nos despedimos, invitándolos a que hagan las recetas, a que sigan viendo 3 videos del canal, que están muy buenos también. Les esperamos en el próximo video. Chao. Chao. Y yo voy a seguir Seguimos comiendo. aquí comiendo. Yo voy a seguir porque esto está demasiado Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Demasiado.